Hola, hola mis tejedoras. Hoy no es vídeo de tejer. Bueno, ya os enseñaré, por ejemplo, cómo teje la manga, sino es el vídeo para que entendáis cómo se teje la manga para encajar perfectamente a nuestra sisa que habéis calculado o si tejes, para que entiendas el sentido, cómo se encaja, cómo se teje y qué tienes que tener en cuenta a la hora, bueno, sí, en cuenta a la hora de tejer para que la manga no está muy, digamos, arrugada y te encaje perfectamente en hueco que hiciste. Pues yo os quería enseñar una pequeña muestra que nos vamos a tejer. Es el jersey que va a salir muy pronto en el canal y vais a ver en este jersey pues los mismos trucos donde os enseño. Es cuando ya tienes tu sisa. A ver, me levanto un poquito la cámara para que veáis mejor. Bueno, yo en la cámara. Pues si este es nuestra sisa, este es nuestra manga, te tiene que encajar perfectamente cuando ya luego vas a tejer a este hueco para que aquí no sean más puntos, aquí menos puntos, para que todo sea uniforme. Pues vamos a pasar un poquito a la teoría, es la más que nada que os quiero enseñar. A ver, subir es fácil, pero bajar bajemos la cámara un poquito y vamos a ver la teoría. Tú cuando ya tejes tu manga o tu parte, pues chaqueta o da igual, tú tejes para niño, para adulto, lo que tienes que saber es la profundidad de este hueco que hay desde hombro hasta la sisa. Imaginamos que en mi caso son unos 20 centímetros. También tienes que saber profundidad de esto, pero si has visto los cálculos, cómo se calcula esta parte para que está así uniforme, redondito, también podías ver. Pero bueno, estos cálculos no importan mucho, este ahora no importa mucho. Tú cuando ya has tejido tu parte, aquí se te forman como unos puntitos. Si también tejes con el punto orillo como yo, si no tejes con el punto orillo, bueno, si tienen que salir igual puntitos, también se cuenta. Pues número de estos puntitos tiene que coincidir con este número de puntitos que estamos cerrando. O aquí puede ser un poquito menos que aquí, pero nunca más. Aquí, esta parte, nunca más, sino la manga estará así como arrugada. Es lo primero que tienes que saber. ¿Cómo saber que tus puntos coinciden? Para este tienes que saber el ancho de tu brazo. ¿Cómo se mide el ancho de tu brazo? Ahora os enseño todo. Este ancho, por ejemplo, en mi caso, pues unos 36 centímetros. Por supuesto, habrá que todo convertir en puntos cuando ya traducimos. Imaginamos que aquí, en este hueco, tengo 34 puntos cerrados. A ver, os voy a enseñar también en labor para que entendamos de qué estamos hablando. Si esta es la sisa, habrá que contar este número de puntos que se forma por aquí. Yo como tejo punto orillo sin pasar, se me forma estas trencitas. Este se teje muy fácil. La ida quitas el punto, el último punto siempre tejes con el punto revés. Cuando das la vuelta, quitas primer punto y siempre último punto con punto revés. Así se te forman las trenzas. Más importante no cruzar. Y estos puntos que se calculan para saber. Entonces ya tengo que tener aquí más o menos 34 puntos. ¿Qué significa que aquí tengo 34 puntos? Significa que aquí yo tengo que tener 68 puntos. Es decir, multiplicado por 2, porque estos puntos vamos a cerrar y aquí van a formarse pues el borde de los mismos puntos. Esto significa que tienes que tener esto. Imagínate que tienes el ancho de brazo 36 centímetros y cuando traduces en puntos te salen unos
cogemos unos 76 puntos. ¿Veis? Este número, si divido entre 2, me sale de 6, 38 puntos. Ya tengo aquí 38 puntos. No me vale porque mi sisa es de 34 puntos. Es decir, ¿qué se hacen en estos casos? Es decir, si aquí te sale más puntos que aquí, esto significa que has medido mal el ancho del brazo. Vamos a ver el dibujito para que entendáis cómo se mide. Imaginamos, este es nuestro brazo y este es nuestro cuerpo. Tú cuando mides el ancho del brazo es esta parte. Entendamos, ¿no? Pero esta parte, a ver si os explico bien. Ancho del brazo, sí, tú has medido bien. Vale, yo creo que estoy confundiendo un poquito. Pero cuando mides pues este hueco, esto, aquí también tú tienes tu manga yendo por abajo. Y este alto. Es decir, tienes que poner una cinta aquí, por eso no es obligatorio en el pecho, donde te guste más. Y este es el alto. Este es el alto, desde aquí. Aquí. Este es el alto para tu pues hueco del brazo, no sé cómo llamar en español estas cosas, para que te encaja. Pues este hueco incluye el parte del hombro, es decir, este se teje la parte inclinada. Esta parte, justo que está más abajo, esto es 20 centímetros en mi caso. No es obligatorio que llegue justo debajo de axilas, justo, puede ser un poquito más abajo, como en mi caso. A mí no me gusta que esté la manga apretada al sisa. Siempre hago un pelín más abajo, esta parte. Y esto es 20 centímetros. Esta es primera cosa. Esto es 20 centímetros. Cuando ya calculamos la altura de nuestra manga, calculamos la altura desde aquí hasta el final de la manga. Entonces, aquí creo que no he dicho bien, no es ancho, es sino... Vale, ahora se explico. Calculamos la altura aquí. También nos hace falta saber el largo, es justo este largo, que va desde la sisa hacia abajo. Pues este largo, ¿cómo se calcula? No cogemos el punto aquí justo desde axilas, sino cuando ya has medido tu línea, sabes dónde está tu hueco, desde este hueco, ¿veis? No hace falta que debajo de axilas. Mide el largo de nuestro bracito. Desde aquí. El ancho del brazo ya te puede bajar, no estar aquí, si podía ser que has medido antes, sino estar más abajo, es decir, aquí. Pues muy fácil, para no enrollarme tanto. Pues si tienes aquí los puntos, estos puntos tienen que coincidir aquí. Si tu ancho del brazo es más, si en centímetros y has traducido en puntos es más, significa que tienes que minimizar un poquito porque has medido mal. Pues más fácil de todo es ya coger los puntos estos que hemos calculado multiplicados por 2 y ya tienes número de puntos que tienes que tener por aquí. Luego otro factor es el alto, este alto que necesitamos tejer para encajar aquí. Cuando se enseñé también el alto del brazo, cómo calcular perfectamente, pues imaginamos que en mi caso son unos 60 centímetros, ¿no? Entonces todo este largo del brazo es 60 centímetros. Y cuando ya calculas el largo inferior de la manga, por ejemplo, este es 50 centímetros, desde aquí imaginamos que yo tengo 50 centímetros. Entonces, por aquí
me quedan solamente 10 centímetros. ¿Cómo comprobar si es correcto o no es correcto? Si yo tengo aquí 10 centímetros, este hueco tengo 20 centímetros, restamos, hacemos una resta, 20 menos 10, me salen 10 centímetros. Esta parte, para que entendáis, la altura, tiene que tener siempre margen entre pues 3 o 7 o 4, 6 centímetros. Esto que tiene que salir. Como me sale 10, entonces significa que he calculado mal el largo del brazo y parte inferior del brazo y tengo que hacer correcciones. Correcciones, ¿cómo hago? Como os enseñé, tienes que fijar bien dónde termina tu sisa, dónde termina tu hueco y desde este hueco medir la parte inferior del brazo. Cuando no te cabe en margen, significa que has medido mal esta parte inferior del brazo. Cuando ya remides, por ejemplo, si dices ya he equivocado y me sale que ya son 45 centímetros. Entonces 60 centímetros menos 45 ya me sale 15 centímetros este alto. Si sale 15 centímetros esto alto, ¿qué hacemos? Comprobación, restamos 20 menos 15 y me sale 5. Este 5 sí que entra dentro del margen de 4 a 6 centímetros. Entonces, perfecto. Esto es 15 centímetros. Ya me va a cuadrar mi manga a este hueco. Esto es lo que tienes que saber para comprobar. Y de los puntos. ¿Cómo se calculan las disminuciones aquí en la manga? En realidad, bueno, en cierta parte, en teoría, esta parte tiene que coincidir con disminuciones por aquí. Si has visto mi vídeo cómo se calcula la parte delantera y la parte trasera, es un poquito distinto. Para la manga se puede hacer dos cosas. Para la parte delantera, imaginamos que es la parte delantera de manga y es la parte trasera de manga. En esta parte, utilizar las mismas disminuciones que hemos calculado por la parte delantera y por la parte trasera. Y ahora os enseño partes después. O se puede calcular igual la manga, no es ningún error, ni mucho menos, simplemente son cálculos distintos. Pues si vamos a ver mi ejemplo, lo que os voy a enseñar ahora, este sí que está tejido distinto, la parte delantera y la parte trasera. Si veis, no sé si se aprecia, a ver, vamos a levantar un poquito la cámara. Si se aprecia, aquí no fijar mucho porque se encoge el labor, todavía no está lavado. Se aprecia, veis, esta es la parte delantera y la parte trasera como es más ubicada. Pero también se puede hacer iguales. Yo os digo que no es ningún error, simplemente pues son dos cosas distintas. Depende en función que quieres tejer. Si quieres tejer así igual o distinto. Única cosa que tienes que saber que este último hueco, para formar este arco iris, vamos a dibujar un pelín distinto con azul, por ejemplo. Este hueco tiene que tener unos 2 centímetros. Por supuesto, tú tienes que traducir todo en puntos en filas según tu muestra de tensión para saber, a ver si es cierto que estás calculando, no es cierto que estás calculando. Imaginamos que estos 2 centímetros, en mi caso, son 6 filas. Y en la parte delantera y trasera, bueno, en este caso voy a enseñar todo igual, no voy a enseñar diferencias, pero para que sepas que la manga siempre se compone de 3 partes. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Esta tercera parte son 2 centímetros, unos 6 filas, donde vamos a hacer así la curvita. La primera parte es igual que delantera y trasera. Y segunda parte siempre es más fácil porque en segunda parte siempre se disminuye por un punto en función de filas que tienes. Imaginamos que en mi caso voy a dibujar aquí
así es más limpio. Primer hueco, segundo hueco y tercer hueco. Imaginamos que la altura, en mi caso, son 38 filas. Yo sé que aquí son 6 filas. En primeros puntos, bueno, ya guío por la parte delantera y trasera, pero imaginamos que ya tengo 3 huecos. Entonces necesito saber cuántos puntos se disminuye en cada hueco. Pues es muy fácil. Número total de puntos, 68 en mi caso, dividido en 2 son 34 puntos. Entonces la mitad son 34 puntos. Estos 34 puntos yo divido en 3 partes. Me sale 11, ¿no? 11 y más un punto. Los puntos que sobran siempre se añaden a primera parte. Entonces, mi primera parte son 12 puntos. Mi segunda parte, 11 puntos. Y mi tercera parte, también 11 puntos. Estos son los puntos que tenemos que dividir. Como ya sé que aquí son últimos 6 filas, la parte tercera, entonces en primera y segunda, pues 38 menos 6 son 32 puntos. Divido en 2, me sale 1, 2, 16. Entonces aquí 16 filas y aquí puede ser 16 filas. Estos 12 puntos divido en 2 partes. Me sale, voy a poner en rojito, 12 puntos, me sale 6 y 6. Primeros puntos se descomponen en 2 partes, es decir, 3 puntos y 3 puntos. Segundos puntos se descomponen en 3 partes, es decir, 2, 2 y 2. Te puede ser un número distinto, puedes coger aquí, si coges 13, 2 no puedes, tienes que hacer como disminuciones continuas. En esta segunda parte todo se disminuye por un punto y en tercera parte, por ejemplo, se disminuye 2, luego 3, luego 4 y al final se cierra. Bueno, esto es aproximado. ¿Cómo saber exactamente en qué filas que disminuir? Si ya te has calculado la parte delantera y trasera, pues ya puedes saber. Pues en mi caso, por ejemplo, aquí menos 6 puntos, luego menos 3 puntos, menos 2, menos 2. Es solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Y luego se empieza por 1. Por un puntito 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en tercera parte, pues he decidido menos 2, menos 2, menos 3 y menos 4. Menos 4, aquí estos puntos tienen que coincidir. Aquí también y aquí también, si calculas todo simétrico. Yo lo que aconsejo cuando ya estáis tejiendo y calculando y dividiendo en los puntos para que cuadran en 38 filas, disminuciones se hacen en cada segunda fila, es decir, una sí, otra no, una sí, otra no. Por el lado de ida se hacen disminuciones aquí, llegas hasta el final, das la vuelta, en la vuelta por el parte revés empiezas a hacer disminuciones. Pues, ¿qué os aconsejo para no liar mucho? Pues yo os aconsejo o dibujar en cuadrícula vuestras disminuciones para que cuadren todo, o escribir aquí filas impares, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y no me cabe más, 27, pues 29, 31, 33, 35, 37. Estos son todas mis filas que yo voy a tejer. Y pues empezar a restar, sabiendo que, por ejemplo, al principio tengo que restar menos 3 puntos. En tercera fila también menos 3 puntos. Luego menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1. Y seguir restando 34 menos 3 me sale
31. 31 menos 3 me sale 28. 28 menos 2 me sale 26. 26 menos 2 me sale 24. 24 menos 2 me sale 22. A ver, tic, 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 tic. 22 menos 1, 21. 21 menos 1, 20. Y así hasta que te sea 0 puntos al final. Aquí yo sé que tengo que restar 4. Si aquí en parte esta, donde tenemos disminuir por un punto, yo te aconsejo poner aquí disminuciones grandes, aquí también disminuciones grandes en últimos 2 centímetros, así como puede ser menos 3, menos 3, menos 4, o menos 3, menos 4, menos 5, todo depende cuántas filas tienes. Yo sé que aquí tengo 6 filas, entonces solamente 3 filas estarán con disminuciones. Solamente tendré que disminuir así 3 filas con disminuciones grandes, otros por un punto. En caso, si veis aquí también he puesto 2 porque ya no podía poner 1, no tengo tantas filas. Tienes que cuadrar perfectamente tus filas en tus disminuciones. Por eso os digo, dibujar así y empezar a restar. Primero disminuciones grandes y el resto que queda por un punto para que sea el resta a 0. O también coger la cuadrícula y cuando dibujas puedes bajar menos 3 puntos. Siguiente, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1. Y más o menos cuando ya te dibujas tuyo, tienes que ver que más o menos cuando ya pasas la línea, se forma esta curvita. Es para que no estén disminuciones así del triángulo, sino estarán así curvadas. Pues chicas, esto es lo que quería enseñar, que se me enrollé mucho un poquito de teoría explicando todo, pero espero que habéis entendido cómo puedes dividir todos los puntos y más importante saber para que estos puntos encajan perfectamente con la manga que tejes y donde tienes que corregir en caso si te sale más errores o márgenes que no te coincide para que sepas cómo se mide todo. Y ahora pues empiezo con la clase práctica mía, pero bueno, con mi manga que voy a enseñar cómo se teje con algunas disminuciones y para que veas cómo se disminuye hasta llegar y formar esta curvita. Bueno, empezamos con mis disminuciones. Yo que hice para mí es una chuleta para saber dónde disminuyo qué. Y os aconsejo también dibujar así filas en pares, sabiendo que nos vamos a hacer disminuciones en filas en pares. En mi caso, como os comenté, cálculos no son iguales. Yo hago igual que por parte delantera y por la parte trasera en función de la sisa que he calculado. Pero también se puede hacer las partes iguales. Pero yo he decidido hacer igual que he tejido la sisa. Ahora, ¿qué hago? Es pues cuando voy a hacer así disminuciones, para no equivocarme, pues marcar un tic al lado de cada uno. Así no me confundo con las filas y etcétera. Es decir, esta suma de puntos y esta suma de puntos te tiene que dar justo la mitad de los puntos que tienes. Es decir, en mi caso, 34 puntos y 34 puntos. Y pues vale, pasamos a disminuir y marcar todo. La primera fila tengo que hacer aquí 4 disminuciones. Pues primer punto quito, segundo punto tejo y paso esto por encima. Es primera disminución, segunda disminución, tercera disminución y mi cuarta disminución. Por cierto, cuando tejemos disminuciones, tanto por la parte derecha, siempre, aunque aquí hay punto revés, puntos de fantasía, no importa lo que tienes, tejes punto derecho y luego pasas por encima. Por el lado revés nos vamos a hacer siempre aquí los puntos revés. Entonces tejemos todos los puntos al final de la fila, damos la vuelta y bueno, hasta el último punto. Tejemos hasta el último, no tejer último punto. Tejemos hasta aquí y luego os enseño la fila de vuelta. Cuando ya hemos hecho 4 disminuciones, pues lo que hago es marcar una X. Llegamos al último punto. Este punto no tejemos, sino pasamos a esta aguja. Bueno, puedes pasar, no pasar. Y damos la vuelta.
¿Qué hacemos por otro lado? Por otro lado, pues miro mis notas y tengo que disminuir 6 puntos. Entonces vamos a disminuir 6 puntos. Como os comenté, por el lado revés, mejor tejer los puntos revés, por cierto, es mi segunda fila. Pues quito este punto y paso este punto por encima de este. Es mi primera disminución. Aquí, como comenté, no hacemos así, sino hacemos con el punto revés. Segundo punto, tercer punto. Da igual con qué está tejido, con punto revés o con punto derecho. Siempre haces con el punto revés. Tercero, cuarto, quinto, sexto. Y tejes todos los puntos habituales. ¿Por qué hago siempre con los puntos revés aquí cuando cierro? Para que estas trenzas que hay por este y por este lado están mirando a mí. Si hago aquí lo mismo con el punto derecho, la trenza mira por este lado revés, no por el lado derecho, sino mirará a este lado. Bueno, no es ningún error, pero a mí me gusta cómo está todo uniforme. Pues se teje segunda fila hasta el final. También no tejes el último punto, sino llegas a penúltimo. Ya llego hasta el final, como siempre, último punto no tejo, no hace falta, bueno, si quieres pasar a esta aguja pasas, pues esto sin tejer. Y luego, ¿qué hago? Pues mirar que tenemos siguiente, que tengo por lado derecho 2 disminuciones. Entonces ahora voy a hacer estos 2. Entonces vuelvo a mi labor. Paso este punto no tejo, sino lo paso así, este punto que tuve por encima. Primer punto y aquí recordamos con el punto derecho. Segundo punto. Y continúo tejiendo mi punto de fantasía. Imagino que ya has entendido que siempre tienes que llegar hasta el último punto sin tejerlo. Es decir, tejas penúltimo, último lo quitas y pasas por encima. Y así empiezas a tejer y continuar tejiendo tus puntos que haya. Pues voy a tejer estos puntos y nos vamos a ver más o menos en la fila ya estos para finalizar el labor, para que veáis cómo lo finalizo. Porque aquí es ir disminuyendo los puntos y marcar por este lado. Cuando te hace falta disminuir un punto, pues haces como hicimos ahora nosotros, pues pasar este punto por encima de otro y sigues tejiendo. También no llegas hasta el final, sino tejes este punto, das la vuelta en caso de disminuir un punto y pases este punto por encima. En mi caso, para que veáis, también hay ejemplo que si yo sumo todos los puntos me sale 35. Si voy a disminuir aquí todo por un punto, para que no pase esto y sea todo uniforme, es decir, no voy a quitar de aquí un punto para pasar aquí, sino en esta fila no tejo aquí, no disminuyo nada por el lado trasero. Es decir, aquí no disminuyo, tejo todos mis puntos y aquí sí que disminuyo. También puede ocurrir que tienes estas opciones o tienes opciones disminuir por un punto, no en cada fila, sino dentro de una fila o disminuyes, aquí no, disminuyes, aquí no. Todo en función te has calculado y te coincide tu suma de puntos totales. Pues bien, llego a mi fila número 31, lo que tengo que hacer es disminuir 2 puntos, pues como siempre no tejo último punto, sino disminuyo primero y disminuyo segundo. Sigo tejiendo mi punto de fantasía en caso si haya, si no, pues tejas con punto derecho o con punto revés. Esto ya depende cómo lo tienes la manga. Y pues lo tejo. Estas últimas filas vamos a tejer con vosotras.
doy la vuelta. Aquí tengo que disminuir igual 2 puntos. Pues primer punto, cuando hago así, doy la vuelta para que el punto no esté cruzado. Y segundo punto, recordamos con el punto revés, a ver si me ha salido algo. Y segundo punto, a ver, no quiere disminuirse el punto. Bien, pues sigo tejiendo todos mis puntos por el lado revés. No tejo el último punto, doy la vuelta. Mi fila, bueno, en mi caso 33 últimas filas. ¿Qué tengo que hacer? Disminución de 2 puntos otra vez. 1 y segundo punto. Todavía aquí me cabe, no, ya no me cabe mi punto de fantasía, pues uno sí, pues voy a intercambiar solamente unos puntos. Ahí, uno y este uno dejo aquí. Aquí todo está cuadrado. Pues tejo hasta el final de la fila. Doy la vuelta. Fila 34, tengo que disminuir también 2 puntos. Primer punto y segundo punto. Tejo todas las filas. Filas, puntos. No sé por qué digo filas. Doy la vuelta. Fila 35, ya tengo que disminuir 3 puntos. Primer punto. Segundo punto. Tercer punto. Tejo los puntos hasta el final. Sin llegar al último punto, doy la vuelta. Y también fila 36, en mi caso, disminuyo 3 puntos. Primero, segundo y tercero. Tejo hasta el final. No llego al último punto. Y la fila 37, para no hacer 38, es decir, no disminuir 4 puntos y llegar al final y disminuir otros 4 puntos, lo que vamos a disminuir son todos los puntos. Al final 2, 4, 6, 8, 10, me quedan 10, está bien porque yo tenía punto orillo que nunca contaba, así que está bien. Entonces lo que hago es en esta fila solamente cerrar todos los puntos. Pues cierro todos los puntos. Esto me ha salido súper huecazo aquí, que vamos, pero bueno, cuando ya voy a coser voy a unir todo. Cierro. Me gusta cerrar más con el ganchillo los puntos, pero bueno, aquí no tengo remedio. Hay que cerrar los puntos con aguja. Y último puntito mío, pues voy a cerrar así.
Pues nada, lo que hago, bueno, así no, si me sale este pobre punto, así. Y pues lo que hago es, a ver, hice algo mal. Madre mía. Ah, claro, esto como estaba por aquí, sí, cierro así, si no, no me sale. Y lo que hago, pues un nudito y ya es el cierre. Pues chicas, ya hemos finalizado. Y así, chicas, se forma parte de la manga cuando tejemos. Imagino que no has tenido ninguna dificultad. Bueno, dificultad yo quería volver también a explicar un poquito cuando hacemos divisiones en tres partes. Es decir, si no tejemos igual que parte delantera y la parte trasera. También me gustaría que, bueno, repetir un poquito para que tenéis más claro cuando ya tenemos que dividir todo en tres partes. Ya sabemos que aquí son, en ejemplo, 38 filas, entonces primera parte son como 14, ¿cuántas filas hemos calculado? 16 filas, sí, 16 filas y aquí al final 6 filas porque esta partita tiene que ser 2 centímetros. Aquí 36. Muchos se dividen en partes iguales, pues cada uno, digamos, tiene su método. Tampoco es ningún error, solamente son, bueno, un poquito distinto y ya está. No empleáis. Esta es primera parte, esta es segunda parte, esta es tercera parte. Tienes que entender que aquí cierres de más puntos a menos puntos y aquí de menos a más para formar este laberinto, digamos. Y tengo que disminuir 34 puntos. Como os dije, se divide en teoría en tres partes. En tres partes ya sabemos que en primera parte cerramos 12 puntos, en segunda parte cerramos 11 puntos y en tercera parte tengo que cerrar 11 puntos. Esto es quien es tiquimique y no quiere pues, cálculos aproximados. Pues en primera parte estos 12 puntos siempre se divide en dos partes. En dos partes, es decir, 6 puntos y 6 puntos. Estos 6 puntos se descomponen en dos partes, en 3 y 3. Y estos segundos se descomponen en tres partes, 2, 2 y 2. Entonces, primera fila, cuando tejas, disminuyes 3 puntos. Tercera fila, disminuyes 3 puntos. Quinta fila, disminuyes 2 puntos. Séptima fila, disminuyes 2 puntos. Novena fila, disminuyes 2 puntos. Pero total ya sabemos que son 16 filas. Entonces 9, 11, 13, 15. Te faltan estas tres filas. En estas tres filas pues ya habrá que disminuir por un punto. Un punto, un punto, un punto. Esto es decir que primera parte no es obligatoriamente 14 filas, sino puede tener menos disminuciones y luego pasar a tus puntos número 1. 11 puntos, ¿en cuántas filas? En 16 filas. 16 filas entre 2 son 8 filas. Entonces en cada fila número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no en cada fila número 8, en cada segunda fila tú haces disminuciones. Total son 8 disminuciones en tu segunda parte, 9, 10 y 11. Como hay que disminuir 11 puntos, veis, en primera parte ya hemos cogido por 2 puntos. Y aquí en tercera parte se disminuyen por 2 puntos, 11 puntos. Pero 11 puntos aquí siempre hay que cerrar como unos 4 o 5 centímetros. Entonces aquí o disminuyes 4 o 5, esto ya al azar, no hace falta cuadrar tanto. Por ejemplo, disminuyo primero 4 puntos aquí, luego 3 puntos, 4 más 3, 7 y me falta 11 puntos, pues 7 puede decir también menos 3 o 2 o puedo distribuir en siguiente forma, por ejemplo 5 puntos, luego 3 puntos
y luego 3 puntos, todo en función de las filas. Si aquí, por ejemplo, en 2 centímetros yo tengo 6 filas, es decir, disminuciones solamente hacemos en 3 filas, en filas de ida. Entonces me valdrá esta distribución. Si yo tuviera 8 filas, me valdrá esta disminución. Si yo tengo más filas, pues todo en función de cuántas filas tienes. Única cosa que tienes que entender, aquí más, un pelín menos, un pelín menos, pelín menos. También puede ser 4, 3, 2, 2 y luego 1. También puede ser 3, 3, 3, 3. No es como ciencia exacta, se puede jugar con los números. Más importante, repito, este hueco que tienes que disminuir de más puntos a menos y este eco de menos puntos a más. Y todo que está en el medio cierras por un punto. No siempre en función de tu muestra de tensión se disminuye todo en segunda fila. Aquí deseable y aquí deseable en cada segunda fila. Pero con este hueco tú puedes jugar. Por eso os dejé escribir filas que tenéis y jugar con los números restando. Y esta única cosa, digamos un complemento que tienes que saber. Y con esto, chicas, este vídeo está finalizado. Es un poquito enrollado, ya lo sé, pero bueno, espero que con mis explicaciones ya entiendes mejor cómo tienes que encajar tu manga que tejes. Si hablamos así, sale así, a tu sisa que tienes para que luego no esté nada arrugado y te encaja perfectamente estas dos partes. Muchas gracias por ver este vídeo. Os deseo felices creaciones, felices cálculos, un pelín de matemáticas y nos vemos en mis próximos vídeos.